Estás entrando en Crónicas de la Oscuridad. En este reino nocturno, las sombras escriben historias prohibidas, relatos tan perturbadores que desafían toda lógica. Cada crónica es un viaje sin retorno hacia lo más profundo y oscuro del alma humana, donde los miedos más íntimos cobran vida y se materializan en terrores indescriptibles. El silencio aquí no es aliado, sino cómplice, susurrando secretos que ningún mortal debería escuchar jamás. Permanece atento, pues las historias que escucharás quedarán tatuadas en tu memoria y acecharán tus sueños durante mucho tiempo después. Aquella habitación, esa que el Lara jamás reconocía, debió ser mi primera pista. Un vacío en la geografía de su piso. Un espacio que ella esquivaba como por instinto, sin mirar jamás hacia su puerta cerrada. Durante 3 meses la había visitado, ajeno a todo, pero la semana en que traje mis cajas, la pregunta finalmente afloró. Trastero, había murmurado ella encogiéndose de hombros con fingida indiferencia. Pero un trastero implica contenido. Esta habitación solo albergaba ausencia, un vacío palpable que entreví al mover cajas de cartón. El silencio reinó la primera noche, y la segunda no trajo ninguna perturbación. Pero la tercera vio cómo mi móvil se apagaba en plena conferencia, su pantalla convertida en un abismo repentino. El Lara dormía profundamente, un paisaje que no me atreví a perturbar en busca de un cargador. Afloró una imagen, un enchufe, desnudo contra una pared vacía, vislumbrado antes dentro de aquella habitación rehuida. La puerta se abrió hacia adentro sin oponer resistencia, liberando una bocanada de aire frío, fácilmente 10 grados más fresco que el abrazo del pasillo. El haz de luz de mi móvil barrió paredes desnudas, tablas del suelo desnudas, encontrando solo aquel solitario enchufe. El suelo de madera estaba cubierto por una película de polvo, solo alterado por un círculo preciso en el mismísimo centro, inmaculado, de tal vez 1 metro de diámetro. Enchufé el móvil. Dejé su pequeño peso sobre las tablas. El icono de carga se iluminó. Suficiente. A la gélida hora de las 3 de la madrugada, la biología llamó. El baño quedaba más allá del umbral de la habitación. La oscuridad se aferraba al corredor, salvo por un nervioso parpadeo que pulsaba bajo aquella puerta. ¿La pantalla de mi móvil? No. El ritmo era errático, un vacilante latido de luz. Luego llegó el sonido. Una delicada percusión desde dentro, como uñas recorriendo la veta de la madera, pero lánguido, atenuado. Tap, tap, tap. Descalzo sobre el suelo frío, vestido solo con boxers, me quedé clavado en el sitio. El golpeteo cesó. Un susurro se filtró por la rendija bajo la puerta, menos lenguaje que textura de habla, ahogado, íntimo, como tamizado a través de capas de tela. Se me cerró la garganta. El móvil retenía mis obligaciones matutinas como rehén. Los susurros continuaron, una inquietante marea que subía y bajaba. Mis dedos se cerraron sobre el pomo. El metal mordía con su frío. Al girarlo, el susurro murió al instante. Empujé la puerta hacia adentro. Mi móvil descansaba donde lo había dejado. La pantalla inerte. El indicador de carga un pulso firme y paciente. La habitación estaba vacía, pero el círculo limpio en el polvo se había ensanchado, ahora fácilmente de 1,20 m de diámetro. Agarrando el móvil, arranqué el cargador de la pared, mis manos traicionándome con temblores que casi hicieron caer el aparato. Una carrera frenética al baño, luego de vuelta a la supuesta seguridad de la cama. El Lara respiraba acompasadamente a mi lado. Hasta que el alba pintó las ventanas de gris, permanecí tumbado escuchando el silencio. El trabajo al día siguiente fue una nebulosa.
la concentración fracturada por el insomnio, los músculos del cuello tensos como nudos. Durante un almuerzo solitario, tecleé un mensaje a Elara. Oye, ¿qué historia tiene esa habitación vacía? ¿El antiguo inquilino se fue rápido? Pasó una hora lenta antes de que su respuesta se materializara. Realmente no la uso. Mejor así. ¿Mejor así? La frase se me atragantó, abrasiva. Mi llamada fue directa al educado vacío de su buzón de voz. La noche me encontró solo de nuevo. Elara trabajaba hasta tarde. Llegó la pizza, la comí en el sofá, mi mirada deliberadamente apartada de la longitud sombría del pasillo. Alrededor de las 10, el familiar rasguido de su llave en la cerradura, pero precediendo su entrada, aquel sonido regresó. Tap, 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 emanando de la habitación vacía. Elara entró, el cansancio grabado en sus facciones. El golpeteo se detuvo. Un breve beso en mi mejilla y se dirigió hacia el baño, hacia la promesa de vapor y olvido. La seguí. Elara, esa habitación, tenemos que hablar de ella. La ducha empezó a sisear. ¿Qué pasa con ella? Oí cosas anoche y justo ahora. Una pausa pesada bajo el torrente de agua. ¿Entraste? Para cargar el móvil, sí. Ese no es el problema. Hay algo... No lo hagas, me interrumpió, su voz aguda sobre el ruido del agua. No cargues cosas ahí dentro. Simplemente mantente fuera, Leo, ¿vale? Desapareció tras la cortina de la ducha antes de que pudiera articular protesta. Más tarde, envuelto en la oscuridad junto a la respiración constante de Elara, el reloj digital sangraba las 2:47 a.m. y los susurros comenzaron de nuevo. Elara seguía ajena. ¿Cómo? ¿Cómo podía dormir a través de este insidioso murmullo, que ahora se cohesionaba, con sílabas casi formándose en el borde de la percepción? Precisamente a las 3:00 a.m., un fuerte golpe resonó desde la habitación, el sonido de un peso muerto al caer. Elara se incorporó de golpe. ¿Has oído eso? Su mano se aferró a mi brazo temblando. No vayas a mirar, Leo, por favor. Otro golpe, luego otro. Pasos, pesados, imposiblemente graves, que hacían vibrar la estructura misma del piso. ¿Qué demonios está pasando? Aparté las sábanas. Leo, no. Su intento de retenerme fue inútil. Me solté. Los golpes cesaron en el momento en que entré al pasillo. La puerta estaba cerrada, pero una luz azul antinatural pulsaba alrededor de su marco, como estática en un canal muerto. Los susurros se habían profundizado hasta convertirse en un gemido bajo y continuo. Mi mano alcanzó el pomo. Detrás de mí, Elara gritó, ¡no! Inútil. La puerta se abrió de golpe. El vacío ya no era su rasgo definitorio. El círculo limpio en el polvo había consumido todo el suelo, y en el centro se erguía una figura, imposiblemente alta, esqueléticamente delgada, sus proporciones una violación de la naturaleza. Su cabeza rozaba el techo. Un rostro existía solo como piel lisa y lívida tensada sobre algo parecido a un cráneo debajo. Brazos, grotescamente largos, colgaban más allá de sus rodillas, las yemas de los dedos trazando líneas en el polvo. La luz azul ondulaba por su superficie, acuosa e inestable. Mientras la parálisis me atenazaba, comenzó a girar lentamente, deliberadamente, su cabeza hacia mí. Donde deberían haber estado los ojos, solo residían cuencas profundas y sin luz. Cerré la puerta de golpe, el sonido ahogado por mi propia respiración entrecortada, y corrí. Elara ya estaba buscando a tientas las llaves, el móvil. Pasamos el resto de la noche acurrucados en su coche, aparcado bajo el resplandor fluorescente de una cafetería abierta 24 horas. ¿Cuánto tiempo? La pregunta finalmente rompió el silencio mientras el amanecer amorataba el cielo.
¿Cuánto tiempo lleva ahí dentro? El ara miraba al frente, su perfil rígido. Desde que me mudé. 2 años. El casero mencionó la habitación específicamente. Dijo que venía con el piso. No se podía alterar, ni siquiera pintar. Se le escapó una risa quebradiza. El alquiler era imbatible. Ahora entiendo el descuento. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Habrías escuchado? Sinceramente, Leo, ¿te habrías mudado? El silencio fue su respuesta. Ambos lo sabíamos. Nunca salía, continuó con voz plana. Siempre se quedaba adentro, hasta que trajiste aparatos electrónicos. Cargar tu móvil. Debió alimentarlo, darle energía, no lo sé. Esa mañana condujimos hasta casa de sus padres. Llamamos a una empresa de mudanzas. Les dimos instrucciones de empaquetar todo excepto el contenido o la falta de él de aquella habitación. El ara rompió el contrato de alquiler, renunciando a la fianza sin mirar atrás. Nuestro nuevo piso cuesta una pequeña fortuna, pero cada habitación cumple un propósito mundano. Cada habitación es benditamente normal. Sin embargo, la quietud de la noche a veces engaña. Persisten ecos, no de sonido, sino de memoria. Tap, tap, tap. Y me encuentro reflexionando sobre aquel espacio vacío, preguntándome quién ocupa ahora el piso, si habrán sentido el frío, o quizás necesitado cargar un móvil moribundo. El ara se niega a hablar del tema. Incineró el viejo contrato. La dirección es un miembro fantasma. Pero la semana pasada la vi borrar un mensaje de texto de su antiguo casero. La pantalla iluminando brevemente 4 escuetas palabras. La habitación te echa de menos. Mi información de contacto desapareció de los registros de la empresa de mudanzas. Cambié de correo electrónico, de compañía telefónica. Ningún cabo suelto, porque a veces, tarde en la noche, la pantalla de mi propio móvil parpadea con esa familiar y enfermiza luminiscencia azul. Y en esos momentos, juraría que los susurros regresan, más fuertes, casi inteligibles. Pero la comprensión es un lujo que no puedo permitirme. Algunas puertas deben permanecer cerradas con cerrojo. Algunas habitaciones deben permanecer vacías, y algunos mensajes solo merecen silencio, sin importar su persistencia. Anoche, mi nuevo móvil murió sin previo aviso. Una carga completa reducida a 0 absoluto en un instante. En la profunda oscuridad de nuestro nuevo dormitorio, lo oí, débil pero innegable. Tap, tap, tap. Esta mañana el móvil fue a la basura. El ara presenció su eliminación sin preguntar, simplemente asintiendo y sacando un teléfono plegable barato, comprado semanas antes como contingencia. Sin funciones inteligentes, sin GPS, sin huella digital. Más difícil de rastrear, afirmó simplemente. Más difícil de rastrear para ¿qué? La pregunta murió en mis labios. La respuesta residía en lo más profundo de mi médula. Aquella habitación no era simplemente una habitación, era un umbral, y la cosa que lo cruzó sigue buscando. Ahora revisamos los armarios cada noche. Las cortinas de la ducha se descorren, se inspecciona el espacio bajo la cama. La lógica grita paranoia. Entonces regresa la imagen. Las cuencas vacías, la piel estirada, esos dedos alargados barriendo el suelo. El ara duerme bañada en luz artificial. No la juzgo. Ninguno de los dos menciona la inquietante amnesia que rodea nuestra antigua dirección. El número del piso, el propio nombre de la calle, disolviéndose como niebla, dejando solo la huella indeleble de aquella habitación, aquella figura, aquella escalofriante radiancia azul. A veces, las 13:00 AM, me encuentran despierto, rígido, convencido de que los susurros emanan de nuestro nuevo armario. Nunca es real, solo ecos.
Estamos a salvo ahora, se repite el mantra. Distancia, anonimato, conexiones cortadas, nuestro escudo. Pero el correo de ayer contenía una anomalía. Un pequeño trozo de papel liso, en blanco, salvo por una única y deliberada marca. Un círculo perfecto, trazado con fino polvo gris. Lo quemé, el acto sin testigos, sin comentarlo a Elara. Sin embargo, esa noche, yaciendo en la fingida pretensión de sueño compartido, la oí respirar una confirmación casi inaudible. Sabe dónde estamos. Fingí sordera, fingí ignorancia mientras ella se levantaba para comprobar las cerraduras de nuevo. Fingí ceguera ante la rápida eliminación de otro mensaje de un remitente desconocido, pero su certeza refleja la mía. Porque esta mañana mi reflejo contenía algo más que mi propia cara cansada. Por un segundo fugaz, de pie justo detrás de mí, había una forma alta y delgada, sin rostro, paciente. No me giré. A veces, negarse a ver es el único ancla a la cordura. Nos mudamos de nuevo la semana que viene, sin dirección de reenvío, sin smartphones, sin fantasmas digitales. Ahora lo entendemos. En este mundo hiperconectado, ciertas desconexiones son vitales. Ciertas puertas deben permanecer sin abrir. Ciertas habitaciones exigen vacío. Pero mientras la luz parpadea y las sombras se alargan, persiste una pregunta aterradora. ¿Acaso importa la distancia? ¿Hay algún lugar realmente fuera de su alcance? Porque en el espacio liminal entre la vigilia y el sueño, todavía lo oigo. Tap, tap, tap. Y cada vez se siente más cerca. (11:42 de un martes por la noche). Ese preciso instante, grabado a fuego sobre el lienzo desolado de la Ruta 16, se convirtió en el gozne sobre el que la realidad se desquició. Conducía mi maltrecho sedán de vuelta a casa. Regresando del zumbido fluorescente del almacén, el volante pegajoso bajo mis palmas por culpa de una bebida energética empalagosa derramada por descuido. Los faros tallaban túneles gemelos a través de una opresiva extensión oscura como la tinta, flanqueada por campos baldíos que se extendían hacia un olvido invisible. Ninguna farola de sodio suavizaba este tramo, solo el destello intermitente de los reflectores del arcén. Centinelas solitarios en el vacío. Desde la radio, la perorata nocturna de algún teórico de la conspiración ofrecía un contrapunto metálico e ignorado al zumbido del motor. Entonces, recortándose nítidamente bajo el resplandor de las luces largas, una silueta, erguida como un centinela en el arcén de grava. Chaqueta oscura, pantalones vaqueros, pelo del color de la tierra húmeda, la estatura de Silas, la complexión de Silas, imposiblemente la cara de Silas. Mi pie pisó el freno a fondo, un instinto que precedió al pensamiento coherente, mientras el coche protestaba con un gemido de goma torturada. Me desvié bruscamente hacia el arcén, quizá a 20 pies de él, y los neumáticos escupieron gravilla. A través del espejo retrovisor, un rectángulo distorsionado que enmarcaba lo imposible, lo vi avanzar hacia el coche. Su andar, esa familiar, casi imperceptible cojera producto de un choque de fútbol americano de hacía mucho tiempo, era inconfundible. Mantenía la mirada fija en el suelo bajo sus pies, las manos hundidas en los bolsillos. Mi mano se deslizó hacia el seguro de la puerta del copiloto con la intención de quitarlo. La débil luz de cortesía salpicaba el salpicadero con un inquietante claroscuro. En el portavasos, mi teléfono vibró con un zumbido súbito y discordante. El nombre de Silas iluminó la pantalla. Mis dedos se quedaron paralizados a medio movimiento. Una mirada al insistente teléfono, luego un rápido vistazo de vuelta al espejo. La figura estaba ahora a apenas 10 pies. Deslicé el dedo para responder. Leo, ¿vuelves pronto?
Mamá ha estado intentando localizarte por lo de la cena del domingo. La voz de Silas, inmediata y clara, resonó a través del altavoz del teléfono. ¿Dónde estás? Las palabras rasparon al salir de mi garganta repentinamente seca. En casa. ¿Dónde si no a estas horas? Acabo de acostar a los peques. Detrás de mi coche, el crujido de unos pasos se acercaba, más cerca. ¿Estás seguro de que estás en casa? Sí, no me he movido en toda la tarde. ¿Estás bien? Suenas un poco alterado. De nuevo, el espejo retrovisor. La figura estaba ahora justo detrás de mi parachoques, con la cabeza aún inclinada, esa cojera característica marcando su lento avance. Leo, ¿sigues ahí? Un temblor empezó en mis manos, irradiándose hacia afuera. A pesar del aire acondicionado que expulsaba aire gélido, el sudor trazaba fríos caminos por mi espalda. Silas, necesito que hagas algo. Ahora mismo. En este instante. Ve a la ventana delantera, mira afuera y dime exactamente qué ves. ¿Qué? ¿Por qué demonios? Por favor, hazlo y ya está. A través del teléfono llegó el leve susurro de movimiento, el eco de pasos sobre madera pulida. La figura de fuera había llegado a la puerta del copiloto. Su rostro permanecía oculto, perdido en las profundas sombras adheridas al flanco del coche. No veo nada fuera de lo normal, informó Silas. Solo la vista de siempre. La casa de los Henderson enfrente, la farola de la esquina. ¿Qué se supone que tengo que buscar? El tirador de la puerta del copiloto hizo clic. Un sonido breve y agudo amplificado en el tenso silencio. Mi mano salió disparada, golpeando el botón del seguro hacia abajo. Simultáneamente, mi pie aplastó el acelerador. Los neumáticos patinaron salvajemente sobre la grava suelta antes de encontrar agarre, lanzando el coche hacia adelante con un rugido gutural. En el espejo, la figura permanecía de pie en la carretera, con la cabeza perpetuamente gacha, encogiéndose rápidamente mientras yo huía hacia la noche. ¿Leo? ¿Qué demonios está pasando? La voz de Silas sonaba tensa por la alarma. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un tamborileo frenético que dificultaba el habla. Estoy en la ruta 16, quizá a 10 millas. Yo solo creí ver... ¿Ver qué, Leo? Creí verte a ti, de pie, justo ahí en el arcén. Un compás de silencio atónito se extendió por la línea. Leo, no he salido de casa desde que llegué del trabajo a las 6. No he estado ni a millas de la ruta 16. La aguja del velocímetro superó las 80. Las líneas amarillas discontinuas fusionándose en una única y hipnótica franja. Mis nudillos se emblanquecieron, aferrados al volante con una fuerza mortal. «Quédate al teléfono conmigo», logré decir con voz débil. «Sigue hablando». Vale, sí, claro. ¿Quieres que salga en coche, que nos veamos en algún sitio? No, quédate donde estás. Solo, cuéntame tu día. ¿Qué han hecho los niños? Cualquier cosa. Y así Silas habló. Relató el triunfal deslizamiento de su hijo hasta la segunda base, la desastrosa obra maestra de su hija con purpurina y pegamento, la cazuela sobrante que habían cenado. Anclas mundanas en un mar de terror inexplicable. Me aferré a la cadencia de su voz, intentando regular mi respiración agitada al compás de su ritmo familiar. Sin embargo, mis ojos se lanzaban compulsivamente al espejo retrovisor. Nada me perseguía ahora salvo la oscuridad absoluta, puntuada únicamente por el resplandor carmesí menguante de mis propias luces traseras. Aún así, un peso opresivo llenaba el interior del coche, denso y eléctrico, como la quietud cargada que precede a una violenta tormenta de verano. Calle Maple, luego Oak Drive, territorio familiar.
Los campos baldíos dieron paso a casas, las farolas proyectando charcos de un reconfortante amarillo. Mi propia entrada apareció delante. «Casi he llegado», informé a Silas. «No cuelgues hasta que esté dentro». «Entendido. Seguro que no quieres que me acerque». No, te devuelvo la llamada en breve». Entré bruscamente en la cochera, apagando el motor. El silencio repentino pareció extraño, intrusivo tras el rugido de la autopista. Durante un largo momento me quedé simplemente sentado, con la llave aún puesta en el contacto, escuchando el leve sonido de la respiración de Silas a través del teléfono. «¿Estás en casa?», preguntó él suavemente. «Sí, en la entrada». «Entra, Leo, ciérralo todo bien». Agarrando mi maletín del trabajo, salí del coche. El sensor de movimiento sobre el garaje cobró vida, bañando la entrada con una luz blanca, estéril e implacable. Todo parecía absolutamente normal. El sensato coche compacto de Clara aparcado junto al mío. Los contenedores azules de reciclaje montando guardia junto a la puerta del garaje. La manguera del jardín enrollada pulcramente contra el revestimiento. Titubeé ante la puerta principal, las llaves tintineando discordantemente en mi mano temblorosa. Necesité 3 intentos antes de que la llave entrara en la cerradura. «Dentro», informé a Silas cruzando el umbral. «Comprobando las cerraduras ahora. Te llamo». «Vale, ten cuidado, hermano». Colgué y luego me moví por la casa con precisión metódica, verificando cada puerta, cada pestillo de ventana, todo asegurado. Arriba Clara dormía plácidamente. Su respiración suave y rítmica era audible cuando empujé con cautela la puerta del dormitorio. Todo estaba exactamente como debía estar. Bajando a la cocina, me serví un vaso de agua, mi mano aún inestable. El agua se derramó por el borde cuando me lo llevé a los labios. Mi teléfono vibró de nuevo. «Silas». Respondí, mi voz aún temblorosa. «¿Estás bien ahora?» «Creo que sí, todo bien cerrado. Clara está dormida». «Bien, escucha, estaba pensando, ¿recuerdas esa historia que solía contar papá? Sobre la noche que volvía tarde a casa del aserradero». Un nudo frío se formó en mi estómago. «¿Esa en la que se vio a sí mismo? ¿En la carretera?» «Esa misma». Dijo que estaba doblando turno conduciendo por la ruta habitual de vuelta. Vio a alguien parado en el arcén. Se acercó y se dio cuenta de que era él, su propio reflejo, de algún modo plantado allí. La misma ropa de trabajo, todo. Dijo que simplemente pisó a fondo y siguió conduciendo. Nunca volvió a verlo. Probablemente